Bendiciones, mis hermanos queridos. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Vamos a escudriñar junto a las Escrituras en este día. Gloria a Dios. Decirle que está lo tuyo. Escudriñar las Escrituras es lo mejor que nos puede pasar. Aleluya. Gracias, Jesús. Lo mejor que nos puede pasar es acercarnos a las Escrituras. Gloria a Dios. Usted sabe que el Señor dio una orden, gloria a Dios, antes de ascender a los cielos. Y dijo, vayan por todo el mundo y hagan creyentes. ¿Qué dijo? Hagan discípulos, gloria a Dios. Cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de instrucción. Instrucción, capacitación, enseñanza, ¿verdad? Y fíjense que lo mejor que nos puede pasar es ser discipulados por Él a través de su palabra. Y su palabra es maravillosa, hermano, gloria a Dios. Yo creo en la guía de su Santo Espíritu. Ustedes saben que en esta mañana el Señor me inquietó para que, gloria a Dios, era otro el tema que íbamos a tocar hoy, pero esta mañana el Señor me inquietó para que podamos compartir esto, y yo creo que va a ser de mucha, pero mucha bendición. ¿Por qué razón? Acompáñeme, mire, gloria a Dios. Vamos juntos, aleluya, al capítulo 8 de Primera de Reyes. Usted sabe que aquí vamos a ver en esta historia muchas veces reflejada nuestra propia vida y lo que debemos hacer. Mire, el capítulo 8 del versículo 1 en adelante dice, Salomón traslada el arca al templo. Usted sabe que Salomón fue el escogido por Dios para levantar un templo, ¿no es cierto? Un templo para Dios. Y fíjense que él tenía instrucciones precisas, tenía las medidas exactas, todos los utensilios que allí iban a poner, ¿verdad? Todo en perfecto orden. Y de eso se trata, ¿verdad? Usted sabe que si seguimos las Escrituras vamos a ver que él en perfecto orden fue poniendo todo delante del Señor y luego en el templo que construyó para Dios. Entonces, mire, qué importante es comprender que cuando estamos hablando de un tema familiar, como es la inquietud que el Espíritu Santo puso en mi corazón en esta mañana, debemos comprender algo. Debemos comprender que el Señor nos discipula, el Señor nos enseña, el Señor nos capacita, ¿verdad? Y comienza a ordenar nuestra vida. En este caso, cuando hablamos de la familia, estamos hablando de un orden en nuestra casa. Y esto es fundamental comprenderlo. Mire, gloria a Dios. A veces nosotros hemos hablado de orden en muchos aspectos de la vida y muchas veces de repente, a veces uno se asusta porque dice, bueno, si viene el orden es porque estoy haciendo esto mal, aquello otro mal. Mire, estamos hablando de instrucción. Más allá de, si el Espíritu Santo no nos convence, no nos da convicción de que algo estamos haciendo mal, y bueno, lamentablemente no lo vamos a poder entender, ¿amén? Porque todos nosotros creemos que hacemos todo bien, ¿o me pasa a mi hermano? Todos nosotros creemos que las cosas las hacemos medianamente bien, gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a ir dando entendimiento y nos va a ir ordenando. Y nosotros como discípulos no debemos escaparle al orden de Dios, al contrario, debemos dejar que Él nos ordene. Miren lo que pasó aquí, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces Salomón reunió ante sí, en Jerusalén, a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel. Amén. O sea, ¿a quién reunió Salomón? A los ancianos, los que estaban en la autoridad, ¿verdad? Reunió a los jefes de las tribus, pero también a los principales de todas las familias, o sea, las cabezas de hogar, podríamos trasladarlo en estos días hoy, ¿verdad? Y en ese instante dice que los reunió a todos para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Amén. Entonces se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanaim, en el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca, llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo.
los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas, bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Amén. Entonces, fíjense que en ese orden del cual estamos hablando hoy, Salomón, quien era el encargado de organizar todo, lo que él hace, vamos a trasladar, ¿no?, la imagen del templo a nuestra propia casa, a nuestra propia vida. ¿Por qué razón? Y porque estamos tocando un tema familiar hoy, y es necesario comprender esto. Lo que hizo Salomón fue llamar a todos los que estaban con algún tipo de autoridad. Y frente a ellos, la orden que dio fue justamente traer el arca del Señor. ¿Qué significa esto si lo trasladamos a nuestra vida? Que es importante que entendamos, ¿verdad?, que cuando el Señor empieza a ordenar nuestra vida, que es el momento donde nosotros nos ponemos en su mano y lo dejamos actuar a Él, porque usted sabe que nosotros nos podemos poner en la mano del Señor y de repente no dejarlo actuar. Pero cuando nos decidimos de corazón que Él actúe, debemos comprender que necesitamos el arca del Señor en la casa. Necesitamos el arca del Señor en nuestra vida. ¿Qué simboliza el arca? La presencia. ¿Qué le cantábamos recién? Amén. Tenía mucho que ver la adoración que recién compartíamos, ¿verdad? Entonces, pero esto es algo más que una canción. Esto es algo que necesitamos vivir. La presencia de Dios es lo que va a comenzar a reflejar muchas veces el desorden, porque uno piensa que, bueno, gloria a Dios, sí, Señor, habita conmigo, te necesito tu presencia, necesito de vos, y vení a habitar mi casa, habitar mi familia, tomar el dominio, tomar el control. Y de veras que el Señor desea hacerlo, por supuesto que sí. Pero cuando llega el Señor a hacerse cargo de repente de una situación, lo que hace inmediatamente Él es la luz, dice la Biblia. Entonces la luz muchas veces evidencia el desorden. ¿Y cómo nosotros reaccionamos frente al desorden? Nosotros reaccionamos muchas veces frente al desorden, tal vez ignorándolo, ¿verdad?, o pasándolo por alto. Entonces, es indispensable que todos nosotros comprendamos que cuando el Señor nos discipula, nos enseña a vivir. Nos enseña a vivir. Es una bendición grande tocar temas escatológicos y son de mucha bendición y mucha edificación. Es una bendición grande poder recorrer la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero también necesitamos comprender que para el desarrollo de nuestra vida aquí en la tierra, porque por ahora estamos en la tierra, ¿no?, para el desarrollo de nuestra vida, el peregrinaje sobre esta tierra, necesitamos la instrucción divina. Y para eso necesitamos que el arca ingrese en nuestra casa, ingrese en nuestra familia si es que la tenemos. Y si todavía no la tenemos, porque algunos de ustedes son muy jóvenes todavía, tienen que saber que sin esa presencia, que sin el arca, y el fracaso ya está asegurado. Sin el arca en la casa, la cosa no va a funcionar, ¿verdad? Ahora, de repente, bueno, muchas veces tarda en manifestarse ciertas situaciones, pero cuando el arca está, cuando la presencia de Dios está, cuando el orden de Dios comienza a actuar en una casa, esa casa va rumbo a la victoria. Ahora, cuando eso no ocurre, bueno, entonces ahí se complica. Cuando nos decidimos a que sí ocurra, el orden entra. Vamos y traemos el arca, como hizo Salomón. Él es la luz, empieza a evidenciar el desorden. Y es ahí de ese momento donde por ahí nos ponemos nerviosos y soltamos el arca. Y decimos, no, yo no. Y seguimos andando igual. Y no es la idea es que podamos recibir la instrucción del Señor y decir, Señor, ¿yo qué hago con esta instrucción? Vos me estás discipulando, me estás enseñando. Yo tengo que hacer algo productivo con esta enseñanza que vos me das. Puedo entrar por acá y salir por allá, ¿verdad? O podemos ser sabios, tomarla y decir, bueno, esto se tiene que dar en mi vida. Y usted sabe que nunca es tarde, ¿eh? Tenemos por otro lado el acusador de los hermanos, ¿verdad? Uno que muchas veces conocemos muy bien, que nos acusa de día y de noche. ¿Cuánto nos acusa? De día y de noche. Él no pierde el tiempo, no deja de acusar. ¿Cuál es la finalidad?
de que nosotros no entremos en el orden de Dios, que no nos dejemos ordenar por el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la acusación distrae nuestra atención, nosotros empezamos a sentirnos culpables, empezamos a autocondenarnos y demás. Y no se trata de eso. El discipulado del Señor llega a nuestra vida, ¿verdad?, cuando nosotros nos disponemos a recibirlo y para dar la instrucción que necesitamos para seguir avanzando en este camino. ¿Que hemos cometido errores? Y seguro que hemos cometido errores. Ahora, ¿qué hacemos con esos errores? ¿Los seguimos exaltando y nos quedamos allí? ¿O decimos, Señor, yo voy a tomar tu instrucción y voy a avanzar con ella? Creo que ahí está la sabiduría que viene del cielo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del arca, usted tiene que saber que el arca es orden. El orden no es solamente la limpieza exterior, sino que justamente el Señor, ¿dónde comienza a limpiar? De adentro hacia afuera. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque Él irá a fondo en muchas situaciones en nuestra vida que de repente estamos acostumbrados a que así se desarrollen, ¿verdad? Allí vienen las mañas, vienen las malas costumbres y necesitamos su intervención divina. Entonces, en este orden de ideas, yo quiero que usted comprenda algo. Mire, yo no sé si a usted le pasó, mire, creo que sí, pero ¿cuántos de ustedes, verdad, fueron un día a la iglesia, un día como hoy por ahí? Tal vez no sé si un discipulado, pero una reunión en donde la presencia del Señor se manifestó, donde Dios le habló, no sé, donde usted salió bendecido. ¿Cuántos salieron bendecidos alguna vez de la iglesia? Gloria a Dios. Y de repente llegó a su casa, puso un pie en su casa, yo no sé qué pasó, pero se armó la batahola. No sé qué pasó, ya, la llave nomás abrió la cerradura y ya algo pasó y se armó. Entonces fíjense que esto es bien interesante porque esto no es otra cosa que ambientes que atraen muchas veces, ¿verdad? Ambientes que atraen cosas buenas y cosas malas. ¿Vio cómo funciona un imán? ¿Alguien sabe cómo funciona un imán? ¿Tuvo un imán alguna vez? Cuando usted va acercando el imán a una pieza que obviamente que va a atraerla, hay un momento en que todavía no apoyó el imán sobre la otra pieza y se pega, ¿no es cierto? La atrae. Bueno, nosotros si recibimos la instrucción, el discipulado del Señor, la instrucción de Dios, vamos a atraer cosas buenas, ¿verdad? Ahora, cuando no las recibimos o cuando creemos que de repente, no sé, no es para nosotros y demás, o es para el otro, ahí no lo vamos a recibir, pero vamos a recibir algo igual. ¿Y qué vamos a recibir? Cosas negativas. Una de las tretas más grandes del diablo, ¿sabe cuál es? Hacerle creer que la palabra que nosotros recibimos es para el que está al lado o para el que lamentablemente no vino. Qué lástima que no vino fulanito, esta palabra era para él. Qué lástima, no, esta palabra es para cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, nos empezamos a ordenar con el Señor. La palabra es personal, es para cada uno de nosotros. Hay momentos en donde decimos esta palabra le vendría, que ojalá que la reciba mi marido, ojalá que la reciba mi hijo, ojalá que la reciba mi hermano. Pero eso es problema del hermano, del marido, del hijo con el Señor. El tema es que la recibamos nosotros. Entonces, una de las tretas más grandes del enemigo es justamente esa. Para decir, la palabra es para otro, no es para mí. No, la palabra es para todos nosotros. La palabra, cuando nosotros la recibimos, tenemos la gran oportunidad de que se produzca un cambio. Si no la recibimos, nada va a cambiar. En este orden de ideas, ustedes fíjense, gloria a Dios, hay ambientes que lamentablemente, con el paso del tiempo, se van generando, ¿no? Y bueno, pero vos sabés, pastor, que no es lo mismo estar en la iglesia que estar en casa o que estar... Y ahí está la clave. ¿Cuál es la meta nuestra? Tenemos que tenerlo bien claro, ver al Señor, bárbaro. Pero también que se refleje el Señor en nosotros. Amén, gloria a Dios. Y la meta que nosotros necesitamos tener también es que seamos los mismos acá adentro que afuera. Y eso es una meta para alcanzar, ¿verdad? Si nosotros nos visualizamos en la iglesia está todo bárbaro. En la iglesia somos todos hermanos, en la iglesia estamos a los besos, a los abrazos, somos toda una estampita. Somos todos santos, gloria a Dios. El tema está cuando dejamos la iglesia.
cuando llegamos a casa, cuando llegamos al trabajo, no sé, el ambiente donde nos movamos. Y ahí el desafío es poder ser el mismo que antes. No sé si le queda claro esto. El desafío es ahí, y es ahí donde fallamos. Es ahí donde fallamos. ¿Por qué razón fallamos? Y bueno, porque no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Si nosotros tenemos que ser lo mismo. Puede cambiar el ambiente, bárbaro, puede cambiar la casa, puede cambiar, pero nosotros seguimos siendo lo mismo. Entonces, si yo tengo un comportamiento en la iglesia, ¿por qué no lo voy a tener en casa? ¿Por qué no lo voy a tener en mi trabajo? ¿Por qué no lo voy a tener en mi barrio? ¿Se da cuenta? Y la respuesta es ¿cuál es? ¿Y por qué no es lo mismo, pastor? Gloria a Dios. Es que yo sí tengo que ser el mismo. Y yo tengo que ser genuino en un lado como en el otro. Y ahí está la bendición. Ahora, es muy probable que muchos de nosotros no practiquemos eso porque creemos que no es lo mismo. Bueno, hoy nos está diciendo el Espíritu Santo que es lo mismo, porque nosotros somos lo mismo. Y que si tenemos una meta para alcanzar es justamente esa, que podamos ser los mismos en la casa del Señor que fuera de la casa del Señor. Porque eso va a traer bendición para otros, para el que nos mira, para el que nos observa. ¿Y usted sabe cuánta gente hay observándolo? Es impresionante. Hay mucha gente observándolo. Y a veces no lo notamos, no nos damos cuenta. Entonces, hay ambientes que como nosotros nos relajamos y pensamos que no es lo mismo, le seguimos dando lugar y lamentablemente lo que atraemos es lo malo. Fíjense, en el caso, por ejemplo, de las hermanas que tal vez no tengan su esposo convertido, ¿qué dice la Biblia? Que por el testimonio de ellas, el marido se va a convertir, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto es tremendo. Bueno, pero no es lo mismo tratar con un creyente que con un no creyente. Claro que no es lo mismo, pero la instrucción la tenemos. Entonces, si la Biblia nos dice que por el testimonio nuestro el cónyuge va a cambiar, y ahí yo tengo que atacar. No ponerme a discutir para agarrarlo de los pelos y traerlo al Señor. No funciona así la cosa, funciona muy distinto. Entonces, los ambientes empiezan a cambiar. Fíjense, nosotros necesitamos comprender que tenemos que hacer lo que el diablo no espera que nosotros hagamos. Porque el diablo ya nos tomó el tiempo a vos y a mí. Ya nos conoce, ¿no? Ya nos conoce, entonces de repente sabe qué reacción vamos a tener frente a las dificultades que se nos pueden llegar a presentar. Ahora, la noticia, ¿cuál es? Siempre vamos a tener problemas. Pero no, yo soy hijo de Dios, yo tengo bendición. Claro que sí, pero siempre va a haber dificultades. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces, si siempre va a haber dificultades, estoy supuesto a ir sorteando esas dificultades. A que puedo ir avanzando en medio de ellas. Pero es muy importante la actitud que nosotros tengamos frente a todo lo que nos pasa a diario, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, qué importante es comprender. Comprender que no todo es color de rosa, ¿verdad? Los jóvenes a veces se quieren casar, qué lindo, nos vamos a casar, qué bárbaro. Bueno, todo bárbaro, gloria a Dios. Pero después se van dando cuenta que van a presentarse problemas en el camino y que es parte de la vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia nuestra estando en el Señor o fuera del Señor? ¿Cómo enfrentamos una y cómo enfrentamos otra? Y obviamente, ¿cómo va a ser el resultado tanto de uno como de otro? Entonces, es el tiempo de poder recibir la instrucción de parte del Señor. Miren, acompáñenme un instante, gloria a Dios. Fíjense, Salomón puso todo en orden, vemos acá, ¿no? Gloria a Dios. Y miren lo que dice acá. Dice que en el versículo 6 los sacerdotes metieron el arca. Allí, hasta ahí leímos, ¿verdad? Gloria a Dios. En el versículo 8 dice, sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca, ninguna cosa había sido de 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Mire el versículo 10. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube,
porque la gloria de Jehová había llenado la casa. La gloria del Señor había llenado la casa. Mire la importancia que tiene que la presencia del Señor esté en casa. Que la gloria del Señor esté en casa. Mire, la palabra gloria es la palabra kabod. Significa peso, gloria, honor, poder, hasta riqueza. Hasta riqueza. Entonces, mire qué importante esto, ¿no? Qué importante, gloria a Dios. Qué importante es el orden. Qué importante es la presencia del Señor en casa. Gloria a Dios. Y usted sabe que el Señor jamás no va a irrumpir en nuestra casa de ninguna manera por la fuerza. Es algo que nosotros debemos pedirle a Él. Salomón tomó la decisión de traer el arca. No es que el arca vino y se instaló, de ninguna manera. Entonces, lo mismo ocurre hoy. El Señor no va a entrar por la fuerza en casa. Nosotros tenemos que traer el arca, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar que la gloria del Señor llene nuestra casa. Ahora, es muy importante comprender, a mí, yo se lo conté en varias oportunidades, mi pastor en una oportunidad me dijo, mira, mientras vos levantes tu mano, el Señor baja la de él. ¿Qué significa eso? Significa que mientras yo siga metiéndole mano a las situaciones, cualquiera sea la situación, el Señor no va a actuar. ¿Cuándo Él va a actuar? Cuando nosotros digamos, Señor, que tu gloria llene esta casa, que seas vos el que obre, te necesito. Cuando le pidamos ayuda, cuando dejemos que Él intervenga sin intervenir nosotros. Y este es el gran desafío que todos tenemos de alguna manera, en dejar que Él, porque siempre caemos en la misma trampa. Hay imanes, hermano, hay imanes que atraen muchas veces lo malo que nosotros tenemos que dejar en el pasado. Y de la misma manera funciona el mismo principio para lo bueno. Si nosotros nos deshacemos de lo malo, y buscamos lo bueno, lo que viene de parte de Dios, todo eso lo vamos a emanar y se va a traer. Entonces nuestra casa va a empezar a cambiar. ¿Cuántos quieren que la casa cambie? Yo quiero que mi casa cambie. Quiero que mi casa cambie. ¿Habrá casa perfecta? No hay casa perfecta. Porque todavía no estamos siendo perfeccionados, nosotros no somos perfectos. Entonces cometemos errores. Para que ese perfeccionamiento sea una realidad, y necesitamos el arca, necesitamos la presencia del Señor, necesitamos la intervención divina. Esto es lo que hizo Salomón, puso todo en orden, gloria a Dios. Y cuando estaba todo en orden, cuando el Señor estaba primero en su vida, cuando puso todo donde tenía que estar, dice que la gloria del Señor llenó toda la casa. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Ahora, mire qué interesante esto. Vamos a Primera de Reyes, pero en el capítulo 16. Aquí hay un versículo que me llamó mucho mi atención. Mire, gloria a Dios. A partir del versículo 29 del 16 de Primera de Reyes, menciona el reinado de Acab. O sea, entra en funciones el rey Acab. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. O sea, Acab reinaba sobre Israel, Asa reinaba sobre Judá. Usted sabe que el reino estaba dividido, ¿verdad? El del norte y el del sur. Bueno, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa. ¿Qué vendría a ser ligera cosa? No de importancia. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Bueno, aquí se equivocó, ¿no? Erró al blanco. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, o sea, se fue desviando poco a poco, y cada vez se involucraba más con lo que el Señor justamente abominaba. Gloria a Dios. Ahora, mire, aquí en el versículo 34 dice algo muy interesante, pero muy interesante.
En su tiempo, dice la Biblia, y él es un hombre, es un varón, un hombre, ¿verdad? Y él, de Betel, aclara que era de Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. O sea que no estamos equivocados si esto lo interpretamos de esta manera. En su tiempo, y él, que era un siervo de Dios, era un hombre de Dios, reedificó Jericó. ¿Qué hizo? Reedificó Jericó. Gloria a Dios. Ahora mire, dice, aprecio, la reedificación, ¿no? Aprecio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y aprecio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora, vayamos a Josué, capítulo 6, versículo 26. A ver qué dijo Josué. Dios habló a través de él. Este capítulo es la toma de Jericó. ¿Recuerdan? Las vueltas alrededor de la ciudad, se derribaron los muros y demás. En aquel tiempo hizo Josué un juramento. Dijo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Esto, fíjese, mire qué tremendo, ¿no? Porque Josué no lo hizo en la intimidad. No, esto lo hizo públicamente. Todos lo escucharon. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y edificar esta ciudad. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Entonces dijo, ¿quién? Josué, gloria a Dios. Entonces Josué en su momento, cuando el Señor lo respalda y vence Jericó y toma la ciudad, el Señor le dijo que esto no sea reedificado más. Le dio una orden. Entonces, para que esa orden se cumpla, él lo habló públicamente y dijo, bueno, maldito el hombre que reedificara esta ciudad. Pero las consecuencias recaían sobre sus hijos. Mire qué tremendo. Sobre su descendencia. Ay. Y entonces, gloria a Dios. Y entonces hay que volver, gloria a Dios. Y comprender, ¿no? Lo que pasó acá. Y él, de Betel, reedificó Jericó a precio de la vida. ¿Y qué significa todo esto si nosotros traemos esta palabra a nuestra vida? Es importante comprender qué podría ser, imagínense usted, qué podría ser reedificar Jericó para nosotros. Yo le digo cómo lo veo yo. Reedificar Jericó, ¿verdad? Es decir, bueno, el Señor me dio victoria en un área de mi vida, me pude deshacer, no sé, de un vicio, ¿verdad? De una mala costumbre, de un mal hábito, de una maldición, de lo que sea. El Señor me da la victoria y me dice nunca más. Por acá nunca más. Y en determinado momento me agarra la chiripioca a mí y digo, ¿por qué no? Yo voy a reedificar Jericó y voy a volver. ¿Amén? Voy a volver a ver que, total, hoy ya ahora ya estoy más crecido, soy más grande, ¿verdad? Ya no me va a hacer tan mal como antes. Y vuelvo. ¿Y qué pasa? ¿Sobre quién recae el problema mayor? Sobre la descendencia. Ay, señora amada. Entonces, fíjense que qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque... ahora, lo importante es comprender algo para esta base que estamos echando en esta palabra. Cuando la palabra llega a nuestra vida, nosotros tenemos que identificar cuándo llega. Y a partir de ahí, a ver qué posición nosotros tomamos en cuanto a la palabra que recibimos. Porque fíjense, si la palabra llega de repente cuando vos sos soltero, bueno, ¿qué está haciendo el Señor? Te está discipulando, te está enseñando para que no cometas errores en el futuro. Gloria a Dios. Ahora, si esta palabra llega cuando de repente o el lío ya lo hiciste, ¿amén?
porque no había luz, porque no estaba tu corazón rendido a Cristo, aún no conocías del Señor. Entonces fíjese que lamentablemente puede haber alguna que otra consecuencia que el Señor puede revertir. Porque cuando no hay luz en una persona, está en tiniebla la persona. Y el que está en tiniebla vos podés esperar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo cuando recién me estaba acercando al Señor, ¿no? Yo tenía un amigo, ¿no? Y él tímidamente también, ahí estábamos los dos, a ver si llegamos a Cristo, no llegamos a Cristo, gloria a Dios. Entonces, claro, llegó un momento en que nos empezamos a sorprender, porque, o sea, ¿qué pasaba? Nos estafábamos el uno al otro. Menos mal que éramos amigos, ¿no es cierto? Nos estafábamos el uno al otro. Y bueno, y desarrollamos, ¿no? Está bien, gloria a Dios. Entonces, porque la idea ¿cuál era? Bueno, todo el mundo roba. Mientras no avancé más de este porcentaje, seguí robando. Bueno, entonces él me usaba a mí, yo lo usaba a él. Así más o menos era la cosa. Cuando llegamos a Cristo, cuando damos el puntapié inicial, claro, el Señor empieza a iluminar. Y vamos a hablar con un líder, ¿verdad? Y decimos, pero ¿cómo puede ser? Si nosotros nos queremos, nos apreciamos, somos amigos, ¿cómo puede ser que tengamos esta actitud el uno con el otro? Porque realmente queríamos buscar la solución, no es que me estás estafando, no, sí sabía que yo lo estafaba. Y yo sabía que me estafaba a mí, o sea que, viste, no había traición ahí, ¿no es cierto? Una locura total, pero bueno, el hecho es que queríamos una solución. Y como Cristo es la solución, nos fuimos a hablar con un líder. Entonces el líder nos escuchó, ¿no? Y le contábamos, ¿no? Y encima cuando le contamos, iba a poner la pava, ¿no? O sea, es como que de repente, si viste, no me escucha, ¿no? Algo que es importante para nosotros, sí que nos estaba escuchando. Entonces, bueno, ahí muy ceremonioso el hombre, se preparó todo el matecito, toda la cosa, los bizcochitos, ¿no? Y levantó la mirada, nos miró, cuando ya nos callamos, y nos dijo, ¿saben qué pasa, muchachos? Que sin Cristo un hombre puede hacer cualquier cosa. ¿De qué se asombran? Y paró ahí. Empezó a hacer mate y salió para otro lado, gloria a Dios. Y nos miramos nosotros, ¿no? Y decimos, pero ¿y tan solo esto? Y sí, tan solo esto. El hombre sin Cristo no tiene luz. El hombre sin Cristo no tiene rumbo. Está perdido, ¿verdad? Está ciego. Entonces, eso es importante entenderlo, para que nosotros, cuando hagamos una lectura de nuestros comportamientos, de las cosas que vivimos y demás, sepamos que hay un antes y un después de Cristo. Un antes y un después de Cristo. El enemigo va a acusarnos por los pecados y los errores cometidos lejos del Señor y los va a seguir trayendo a la memoria para seguir acusando y que uno no salga de ese pantano. Pero vos y yo tenemos que saber que el Señor nos ha dado nueva vida. Nos ha dado una nueva oportunidad. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Entonces, es posible que haya cosas viejas que tal vez fueran graves, fueron errores bárbaros, pero hoy tenemos una nueva vida. En esta nueva vida, si nosotros hacemos oído a lo que el Señor nos dice, nos enseña y seguimos el camino que Él nos marca, los resultados van a ser bien distintos. Entonces, volvemos al punto. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay condenación para quién. Los que estamos en el Señor. Entonces, ¿quién te va a condenar? Nadie te puede condenar. Y esto tenemos que hacerlo un cimiento para nuestra vida espiritual, para poder edificar sobre lo sólido, ¿verdad? Sobre un cimiento sólido. En esa edificación, cuando nosotros tenemos claro eso, no vamos a dejar que el acusador nos esté allí oprimiendo. Si te equivocaste sin Cristo, te equivocaste sin Cristo. Ahora no te tenés que equivocar. Ahora la cosa cambió. Entonces, para no equivocarse, como somos propensos a equivocarnos, necesitamos la guía del Señor. Y Él no es un Dios que no habla, no es un Dios que no nos oye de ninguna manera, sino que es un Dios que nos ama, con un amor sincero, eterno, y nos quiere enseñar a caminar tomado de su mano. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Bueno,
Las cosas viejas pasaron, yo las hago todas nuevas. En estas cosas nuevas se necesita la presencia del Señor en la casa. Se necesita la presencia del Señor en tu vida, en mi vida. Y de esa manera la cosa comienza a cambiar. No hay que inquietarse cuando la luz del Señor ilumina el desorden, porque la intención es iluminar para ordenar, no iluminar para condenar. Pero el enemigo, ¿qué hace? Nos hace la cabeza, ¿para qué? Para que nosotros nos estanquemos. ¿En qué estación? En la de la condenación. A ver, ojo con caer en ese error. Esto es muy importante. La palabra es individual. La palabra es individual. Entonces, fíjense que es muy importante. Cuando yo salí de esa reunión, con mi amigo, la verdad, decíamos, pero así de fácil, ¿eh? Y así de fácil, ¿eh? Así dicen, qué sé yo. Dice que es así, gloria a Dios. Pero vos me estafaste a mí. Y vos me estafaste a mí. ¿Y qué hacemos? Y nos peleamos. Y si nos peleamos, ¿y qué hacemos después de pelear? No tenemos que amigar de vuelta, porque, ¿no? Y se da cuenta, no tiene sentido. Entonces, esto es muy importante. Cuando de repente llega un matrimonio, por ejemplo, a la iglesia, y ahí salta la mujer y dice, ve que la palabra era para vos. ¿Viste lo que dijo el pastor? Yo te dije. Y él te dice, no, pero también era para vos. Y sí, no, pero esto es para vos, porque vos, bla, 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 bla. Y no, porque el otro, porque bla, 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 bla. No hay ninguna solución. Y otra vez el estancamiento, otra vez la acusación. Y el enemigo aplaude que siga la función. Lo que el Señor quiere es que vos y yo seamos sabios y comprendamos que Él nos marca el camino para la bendición. Y para eso, hermano mío, tenemos que liberarnos del rencor, tenemos que liberarnos de la culpa, ¿verdad? Y no porque esto a mí me hizo mal, gloria a Dios. Y bueno, pero si empezamos a seguir cantando el tango, me hiciste mal pero te quiero, y seguimos, no vamos a avanzar nunca. O no entendimos que en el camino del Señor, si hay algo que nosotros necesitamos practicar, es el perdón. Es fundamental. El que siente que no entiende que tiene que perdonar, se encuentra con una pared en el camino. Se encuentra con una pared. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos, hermano mío, que el perdón es liberador. El perdón es liberador. Y que podamos comprender que alguien sin luz, o nosotros mismos sin luz, pudimos haber hecho mucho daño, no solamente de manera personal, sino también a otros. Entonces, es el tiempo que nosotros tenemos que despertar esta realidad y dejar que el orden de Dios empiece, y su presencia y su gloria empiece a llenar la casa. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios. Decirle que está lo tuyo. ¿Vos estás entendiendo? Gloria a Dios. Acá este hombre de Betel no lo entendió. Este no entendía. Gloria a Dios. No entendía. Mire, vos fíjese que es tremendo. Él dice que empezó, a ver, gloria a Dios, aprecio de la vida de su primogénito y de toda la casa, de toda la descendencia, hermano mío. Entonces, muchas veces nosotros cometemos errores, empezamos a edificar lo que ya el Señor derribó, lo queremos volver a la vida, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dejarlo en el olvido. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Y qué pasa si no lo dejamos en el olvido? No solamente somos afectados nosotros, sino también nuestra descendencia. Ay, gloria a Dios. Acompáñeme, mire. Vamos ahora, tenemos, hay una Torre Samad, ¿tenemos? Fíjate si tenemos Torre Samad. Si tenemos Torre Samad, nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo, espérese, gloria a Dios, capítulo 5, versículo, gloria a Dios. El capítulo 5 es la historia de Eliseo y Naamán. ¿Cuántos conocen la historia? Todos, ¿no? Aquel general que era leproso, ¿verdad? Y que se acerca a Eliseo y demás. ¿Tenemos la versión? Sí, Torre Samad, bárbaro, gloria a Dios. Mire qué interesante. Naamán, versículo 1, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Amén. Era un varón esforzado, rico, pero leproso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue, frente a la circunstancia que él tenía, que era la lepra,
¿Qué le sugirieron hacer? Ir a ver al varón de Dios. Cuando él va a ver el varón de Dios, ¿qué pasó? No lo atendió, ¿verdad? Y dijeron, andá y zambullite 7 veces en el Jordán. Se zambulle 7 veces en el Jordán, después de una lucha interna ahí, porque él se quería volver, estaba ofendido, se humilla y ahí después sí lo ve y lo atiende. Mire qué interesante esto, gloria. ¿Era porque Dios lo quería humillar? No, era necesario que así fuera. Entonces, llega un momento en que él se ve como la piel de un bebé, esto cuenta todo el capítulo 5 del libro de Reyes, y claro, estaba agradecido. Entonces le dice al profeta, metió la mano en el bolsillo, dijo, tengo dinero para darte, tengo ropa, tengo bienes, tengo ganado, te quiero bendecir porque hiciste un milagro, Dios hizo un milagro a través tuyo, ¿verdad? Por ser agradecido. ¿Qué le dice Eliseo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Llévate el milagro que hizo Dios, dale gracias a él y nada más. Insiste, le vuelve a dar la misma respuesta y se vuelve. Gloria a Dios. Ahora, ahí estaba Giesi, que era el criado de Eliseo. Eliseo tenía un criado. Eliseo lo veía, ¿verdad? Se rascaba la cabeza y decía, no puede ser. Lo quiere bendecir, le quiere dar de todo, tanta necesidad tenemos, que bien nos vendería todo esto, y le dice que no. Pero le dijo que no. Y mire lo que hace. Acompáñeme, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ay. Dice, a ver, gracias, Jesús. Eliseo y Naamán, a ver. Versículo 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor, o sea, Eliseo, estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que él había traído. Vamos a la versión esta. Torres Amad. Giesi, sirviente del varón de Dios, dijo, mi amo ha andado muy comedido con este Naamán de Siria, no queriendo aceptar nada de lo que le ha traído. Vive Dios, dijo, vive Dios, que he de ir corriendo a alcanzarlo y sacar de él alguna cosa. Ay, Dios mío. Echó pues a correr, dice el versículo 21, en seguimiento de Naamán, el cual viéndolo venir corriendo hacia sí, saltó luego del coche a su encuentro y dijo, ¿va todo bien? Bien, contestó Giesi, pero mi amo me envía a decirte, esto es mentira, envía a decirte, acaban de llegar 2 jóvenes de la montaña de Efraín, de los hijos de los profetas, dame para ellos un talento de plata y 2 mudas de vestidos. Y dijo Naamán, mejor es que tomes 2 talentos, y lo obligó a tomarlos, porque estaba agradecido él por el milagro que había recibido. Y poniéndolo y atándolo en sus 2 talengos, los 2 talentos de plata y las 2 mudas de vestidos, hizo que 2 de sus siervos cargaran con ellos y que los llevasen yendo delante de Giesi. Llegado que hubo ya el anochecer, los tomó de sus 2 manos y los guardó en su casa. Despachó a los hombres que lo ayudaron y ellos se marcharon. Entró después y se puso delante de su amo Eliseo. Y Eliseo le pregunta, ¿de dónde viene, Giesi? Y él respondió, no ha ido tu siervo a ninguna parte. Y yo estaba en casa. Mas Eliseo replicó, mire lo que dice esta versión, no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre saltó de su coche para ir a tu encuentro. Ahora bien, tú has recibido dinero y has recibido ropas para comprar olivares, viñas, ovejas y bueyes y esclavos y esclavas. Pero también la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y hasta ahí, bueno, digamos que... Pero mira lo que dice después. A ti y a tu descendencia para siempre. Ay, Dios mío. Y salió Giesi de su presencia cubierto de lepra blanca, como la nieve. Gloria a Dios, hermano. Entonces, fíjense, mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque aquí también tenemos otro hombre de Dios. Giesi era un criado de Eliseo,
era un hombre de Dios. Pero esas ganancias deshonestas, esas cosas que no entendió, gloria a Dios, porque no quiso entender. Le pesaba que su amo había despreciado eso, y lo tomó y le mintió. Entonces, hubo problemas para él porque se fue leproso, pero también alcanzó la lepra, ¿a quién? A la descendencia. Entonces, en base a esto que estamos viendo, nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender que hay situaciones en nuestra vida que si nosotros queremos volver a reedificar Jericó, por ejemplo, ¿amén? Porque para que Giezi actuara así, yo me imagino, Eliseo no se lo enseñó nunca, ¿verdad? Pero se ve que él tenía esas mañas. Si no, ¿por qué se le ocurrió eso? Entonces, volvió a las viejas mañas que tenía antes, no a la nueva vida que tenía ahí. Entonces, mire el peso que puede caer sobre nosotros cuando nosotros volvemos a las viejas mañas. Cuando nosotros, a Jericó tiene que quedar ahí, no hay que reedificarlo. Entonces, siempre el enemigo nos va a querer llevar a volver a las viejas mañas, a volver a las viejas y malas costumbres. ¿Por qué? Porque sabe que nos afecta a nosotros y afecta a la descendencia. Dios mío, gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Hay que despertarse a una palabra como esta. Ahora, imagínese de que de repente usted se analiza y dice, sí, la verdad que yo reedifiqué Jericó, ya no una vez, 2, 3. ¿Amén? Y lamentablemente ahora, mira, el peso está sobre mí, está sobre mi descendencia. Entonces ahí nosotros tenemos que ver el principio que vimos anteriormente. ¿Cuándo fue que usted reedificó Jericó? ¿Qué era reedificar Jericó? Volver a sacar a la luz los viejos vicios, las viejas mañas, lo malo del pasado, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? ¿En Cristo o fuera de Cristo? Si fue fuera de Cristo, dejémoslo ahí. Es parte del pasado. El Señor ya lo perdonó, lo redimió y se olvidó. Si ocurrió en Cristo, necesitamos ir a Él. Necesitamos ir a Él. Ahora, es tan fácil, hermano mío, volver a las viejas mañas aún en Cristo. ¿Y por qué digo que es fácil? Porque está todo el infierno trabajando para que nosotros lo hagamos. Y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, si hubo debilidades en el pasado, si hubo errores en el pasado, si hubo pecados en el pasado, no pueden ser reflotados. Y si caemos en la trampa, hay que ir a los pies del Señor y entregárselo, pedirle perdón. Pero no como una salida, ¿no?, motivada por una enseñanza del momento, sino con un verdadero arrepentimiento, comprendiendo que la palabra del Señor, amado mío, la palabra del Señor es verdad. La palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor nos abre el entendimiento. Entonces, si en algún momento nosotros reedificamos algún Jericó en nuestra vida, en Cristo hay que ir a Él. Gloria a Dios. Si fue fuera de Cristo, no se deje acusar más, porque el Señor ya lo perdonó. ¿Queda en claro eso? Entonces, evidentemente, este Giezi, y bueno, era alguien que le gustaba las ganancias deshonestas, alguien que le gustaba, ¿no?, la cosa fácil, y alguien que no respetaba una orden dada por un superior, en el caso de él, el profeta Eliseo. Entonces, fíjense que si hay algo que nos va a enseñar el Señor, es a respetar órdenes de jerarquías superiores. Eso es muy importante entenderlo. Y nosotros tenemos que encolumnarnos detrás de eso. Es vital que comprendamos esto. Mire, Gloria, acompáñenme ahora a Primera de Crónicas, capítulo 13. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a la Biblia de las Américas. Capítulo 13, versículo 14. Primera de Crónicas 13, 14. Miren, vamos al 13 primero. Capítulo 13, 13 y después el 14. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Qué estamos viendo aquí? Como si usted ve
el contexto de esto. Entonces se asustaron cuando estaban trayendo el arca, ¿verdad? Entonces dijeron, no, espere, acá está pasando algo, dijo David. Y lo llevaron a la casa de este geteo, ¿verdad? Y dice que cuando Obed-edom recibe el arca, la presencia del Señor, el dominio, el gobierno del Señor sobre esa casa, la voluntad de Dios sobre esa casa, dice que fue bendecido por esos 3 meses. Pero no solamente fue bendecido él, su familia, sino todo lo que tenía. Esto habla de prosperidad, habla de multiplicación, habla de crecimiento, desarrollo. ¿Todo por qué? ¿Por capacidad personal? No, porque la presencia del Señor estaba allí. Entonces, si la presencia del Señor está en casa, el temor de Dios se tiene que activar en nosotros. Amén. Esto es muy importante entenderlo. Es como ese ejemplo que yo le di en varias oportunidades. El temor de Dios es lo más parecido a trabajar con el patrón al lado. ¿Verdad? Si uno trabaja con el patrón al lado, hay que trabajar, ¿no es cierto? Porque te contrataron para trabajar. Y el patrón no quiere que vos estés allí cruzado de brazos. Quiere que te muevas y que produzcas, ¿verdad? Entonces se queda al lado tuyo y ve tu trabajo. Si ve que vos no producís, ¿cuál es el riesgo? Te quedas sin trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, todos somos buenos, dijeron por ahí, pero si nos controla somos mejores. Bueno, el Señor está a todos lados. El Señor está a nuestro lado. Está a nuestro lado. Y la palabra del Señor, su presencia, cuando la llevamos a casa, es una continua alarma que nosotros tenemos. Es una continua alarma, porque metemos la pata y el Señor te hace saber que está ahí. Lo ignoramos, metemos la pata de vuelta, te hace saber que está ahí. Lo ignoramos y metemos la pata y el Señor dice, bueno, está bien, eso es lo que vos querés, listo, dale. Y vamos perdiendo el temor de Dios. Y seguimos reedificando Jericó. Y reedificar Jericó nos pesa a nosotros y a nuestra descendencia. ¿Se entiende esto? Ahora, cuando el temor de Dios crece en nuestra vida, cuando nos damos cuenta de esto, se activa esa alarma y decimos, uy, Señor, perdóname. Te pido perdón, yo no quería ir por acá. Ahora, esto es en el día a día. Porque si Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, eso es más o menos lo mismo que decir, ustedes van a tener problemas todos los días. Y todos los días van a tener que recordar mi palabra. Todos los días van a tener que recordar mi instrucción, mi discipulado. Entonces, por obra, esto hay que ponerlo ¿cuándo? Todos los días. Ay, Dios mío, todos los días. Y bueno, pues si yo me equivoco todos los días y le voy a pedir perdón todos los días, iba a ser muy fácil. No, espere. Espere que Dios no puede ser burlado. Hay algunos que se equivocan adrede y andan pidiendo perdón y piensan que lo van a perdonar eternamente. No es por ahí la cosa. ¿Amén? Pero sí es importante comprender que con el señorío de Dios en nuestra vida, el temor de Dios creciendo, las cosas van a ir mejor. A Obed-edom no le salieron mal las cosas. Él metió el arca allí. Y bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para meter el arca? Gloria a Dios. Y bueno, tiene que estar primeramente en tu corazón y en el mío. Y tiene que pesar más ante nuestras decisiones, nuestros pensamientos, el arca, la presencia del Señor. Entonces ya pasa en segundo plano lo que yo creo. Ya pasa en segundo plano lo que yo quiero hacer. Ya allí tengo que consultar. Ay, ¿verdad? Cuando usted va a trabajar, no tiene que consultar con su jefe de sección, con el encargado, y tiene que hacerlo para ver qué hace. Entonces, es muy importante entenderlo. Cuando nosotros le damos el señorío de nuestra vida al Señor, las cosas empiezan a cambiar. Ahora, de esta manera, trayendo el arca y respetándola, los ambientes cambian. Entonces, ese imán que va trayendo lo malo empieza a desaparecer. Y se empieza
a activar la antítesis, lo contrario. Lo mismo que funciona el imán con lo malo, empieza a funcionar con lo bueno. Y la cosa cambia. Y cuando está cambiando, vos no ves los resultados en un 100%, pero no te tenés que desesperar. No tenés que desesperarte. Y a veces nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos, soltamos. Y allí empiezan las discusiones, allí empiezan los problemas, allí empiezan las frustraciones. Y muchas veces bajamos los brazos. Esto no nos puede volver a pasar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto no nos puede volver a pasar. Mire qué interesante. Gloria a Dios. Fíjense. Génesis, primer libro de la Biblia, acompáñenme. Vamos a Génesis, capítulo 19. Gloria a Dios. ¿Está notando bien esto? Ustedes tienen que ponerlo por obra esto. Dentro un rato, mañana es tarde. Ahora, ya. Gloria a Dios. Capítulo 19, versículo 12. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice la palabra. El capítulo 19, para meternos en el contexto, habla de la destrucción de Sodoma, ¿no? De estas ciudades que estaban sumergidas en el pecado, ¿no? ¿Quién estaba allí? Lot. Esta palabra es para tenerla en cuenta, porque dice el Señor que en los últimos días eran como los días de Noé y los días de Lot. Entonces, dice que en un momento, ¿quiénes aparecieron acá? Unos ángeles, con forma de hombre, ¿verdad? Dice, gracias Jesús, versículo 12, y dijeron los varones a Lot, los ángeles, ¿sí? Dijeron a Lot, mira lo que le dijeron, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tiene en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Gloria a Dios. Si nosotros seguimos leyendo el contexto, nos vamos al versículo 15, gloria a Dios. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Lo apuraban, le decían, dale Lot, dale que viene la destrucción. Y le decían, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan allí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Fíjense, les dijo, toma tu mujer y toma tus hijas. ¿Quién desapareció de la escena? Los yernos, ¿y qué más? Y los hijos. ¿Y por qué desaparecieron de la escena? Porque el imán los atrajo. El ambiente negativo de Sodoma, de Gomorra, los atrajo. Y se sodomaizaron, quedaron allí ligados. Después, cuando salen huyendo de la ciudad, ¿qué pasó con la mujer? La mujer sale, pero mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Eso significa que Sal iba saliendo de Sodoma, pero de su corazón no salió Sodoma. Y eso le hizo volverse para atrás. Y allí se quedó. Es tremendo. Sigue avanzando la historia. ¿Y qué pasó con las hijas de Lot? Cometieron incesto con su padre. Lo emborracharon. Porque dijeron, ya no queda nadie, no vamos a tener descendencia. Vamos a emborrachar a nuestro padre y vamos a acostarnos con él. Y quedaron embarazadas del padre. 2 naciones enemigas del pueblo del Señor salieron de allí, a través de ese incesto. Entonces, salieron de Sodoma, pero su corazón no salió de Sodoma. ¿Verdad? Entonces, fíjese, mire qué tremendo. Dijimos que en los últimos tiempos, yo creo que ya esto usted lo tiene claro porque lo hablamos muchas veces, serán como los días de Noé y como los días de Lot. O sea que habrá gente con las características de Noé y gente con las características de Lot. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los Noé se salvan ellos y su familia. Los Lot se salvan ellos. ¿Verdad? Entonces, revisando la historia de Lot, lo que nosotros estamos viendo es que las decisiones que tomó, ¿verdad?, las cosas que hizo, repercutieron en su casa, en su familia. Y esto es bien tremendo. Y era un justo. Dice que el justo Lot lo llama. O sea que era un hombre de Dios. Y sin embargo, cometió ese error.
Entonces, es tiempo. Mire, esta palabra está bien lejos de que alguien se sienta acusado por lo que su hijo o su hija pueda vivir hoy. No tiene nada que ver esto. Y no, porque debe ser culpa mía, mira lo que dijo el pastor. No, momentito. Por eso yo le hice la aclaración. Una cosa es cuando usted reedificó Jericó fuera de Cristo y cuando reedifica Jericó en el Señor. Son dos cosas muy distintas. Entonces, es tiempo de ponernos de pie y comprender que el Señor quiere soltar liberación para nuestra vida y para toda nuestra casa. Porque ¿quién no se siente movilizado cuando proclama o está frente a la palabra que dice, yo y mi casa serviremos al Señor? Amén. ¿Cuántos creen en la salvación para ellos y para toda su casa? Todos nosotros. Aunque a veces las cosas se vean complicadas o negras, nosotros confiamos en las promesas del Señor, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros no cometamos el error de edificar ese Jericó que el Señor dijo, no lo edifiques más. Amén. Entonces, hay muchas cosas que el Señor nos ha puesto un punto y aparte, nos dijo, esto se tiene que terminar acá. ¿A cuánto le dio un ultimátum el Señor alguna vez? A mí me dejó frío. Porque el Señor me hablaba, me entraba por acá y me salía por allá. ¿Verdad? Llego a la iglesia y digo, Señor, hablame. Ya me estaba hablando hasta el cansancio el Señor. Hablame. Llego y el pastor no está. Y le digo, Marcelita, vamos, si el pastor no está, ¿qué vamos a hacer acá? No, vamos a quedarnos, me dijo. No, vamos a quedarnos, ya estamos en el tira-afloje. Bueno, me quedé. Y ya me la predicaba un hermano que yo ni lo conocía, mirá. Digo, bueno. Y cuando empezó a predicar ese hermano, ay, madre mía. Pero todo es para mí. Todo. Es como que me quedé solito y sentado yo, ¿no? Gloria a Dios. Por favor. ¿Viste el gato con bota alguna vez? Que empezó a abrir los ojos así, ¿viste? Y se queda todo así. Así estaba yo, gloria a Dios. Y digo, Señor, qué tremendo esto. Y en un momento me dijo, esta es la última vez, es la última oportunidad que yo te doy. Oh, wow. La última oportunidad que yo te doy. Yo no sé cómo llegamos a casa ese día. No sé porque ni me acuerdo. Pero llegamos a casa. Llegamos a casa y yo entendí acá. Porque acá, ¿quién hablaba? Ni lo conocía, no me interesaba. Yo quería escuchar al pastor. Pero acá yo entendí lo que el Señor me dijo. Esta es la última oportunidad. Basta de... A Jericó no se lo edifica más. No se lo reflota otra vez, se terminó. Esto tiene que quedar en el pasado. Y bueno, hay momentos en donde el Señor te da el ultimátum. Hay momentos donde el Señor te dice, bueno, hasta acá, basta, ya está. No podemos seguir. Y bienvenidos esos tiempos, esos momentos, ¿no? Los ángeles lo alentaban y lo apuraban a los, decían, vámonos, ya tenés que salir. Ya tenés que salir de acá, sin mirar atrás. Y ellos salieron. Pero allí los hijos se le quedaron ahí. Dios mío, por favor. La mujer se terminó quedando ahí. Y las hijas más vale no hubieran venido porque fue un lío tremendo. Y las consecuencias fueron desgraciadas también. Entonces, hermano mío, hay situaciones que al no obedecer nosotros, al no comprender nosotros o al no querer entender, repercute en nuestra vida y en la descendencia. Yo no tengo palabra, total, no tengo hijo. Todavía. Pero lo va. Entonces, en esta nueva vida en Cristo hay restauración. Dice el libro que hay que dejarlo que Él restaure lo que pasó. Es imposible que seamos nosotros los que queremos restaurar. Él es el que restaura. Entonces, de esta manera, con el arca en casa, las cosas van a empezar a cambiar. Vamos a ponernos de pie un instante. Yo quiero que hagamos una oración juntos en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración juntos, hermano mío. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Búscame mientras tanto 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Aleluya. Gloria a Dios. Ustedes saben, hermano, que las atmósferas
absorben. Amén. Ay, Dios mío. Gracias, Jesús. Señor, hemos recibido tu bendita palabra en esta noche como discípulos tuyos, Señor. Y el discípulo es instruido. El discípulo no solamente es avisado, sino que es instruido. Y al discípulo le interesa la instrucción que viene de tu corazón, Señor, porque sabe, comprende, tiene certeza, convicción que lo llevará hacia la victoria. Yo te ruego, Señor, que estas reflexiones que hemos tenido en esta noche, al profundizar en tu palabra, comiencen a cobrar vida en nuestros corazones y podamos edificar contigo, Señor, que tu presencia, que el arca puede estar en nuestra casa. Te invitamos a morar en nuestra casa, a tomar el dominio, a tomar el control, Señor. Ya no queremos pelear solos, ya no queremos buscar soluciones personales a toda la problemática que tantas veces enfrentamos, sino que te necesitamos a ti, Señor. El discípulo anhela estar junto a su Señor, junto a su Maestro, y tú eres el Maestro eterno, eres aquel que nos instruye, aquel que nos bendice. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, en tu casa, en la iglesia. Te necesitamos, Señor. No podemos hacer la obra sin ti, Padre nuestro. Toma el lugar que a ti te pertenece, Señor. Hazte cargo de nuestra vida, Padre amado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, si volvemos a fallar. Perdónanos, Señor, te lo rogamos. Perdona nuestra insolencia muchas veces. Nos presentamos delante tuyo con nuestros propios planes. Nos presentamos delante tuyo con nuestra propia voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por eso. Y te rogamos que nos sigas marcando el camino, Padre bueno, porque crecerá nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra convicción en que lo mejor que nos puede ocurrir, que seas tú trazando el camino para nuestra vida aquí en la tierra, y nos llevarás hacia esa vida eterna allí contigo. Señor, gracias por esta noche. Yo bendigo a tu pueblo y confío con todo mi corazón, Señor. Esta palabra cobrará vida. Bendecirá nuestra vida, bendecirá nuestra casa, bendecirá nuestra descendencia, Señor. Porque tú nos llamaste a ser bendecidos y ser canales de bendición. Y nos hablaste de que la bendición la tenemos que compartir mayormente con los de la casa del Señor. Y obviamente con nuestra propia casa. Señor, gracias. Gracias porque tú nos hablaste en muchas oportunidades sobre poder formar una familia fuerte. Y si las familias son fuertes, la iglesia será fuerte. Por lo tanto, Señor, gracias por tu instrucción. Gracias por ese mensaje maravilloso que nos lleva hacia la victoria. Te damos gracias. Te rogamos, Padre Santo, que bendigas a cada familia representada en este lugar, Señor. Aquí hijos, hijas tuyas, que pueden estar representando a toda su casa. Dale sabiduría a mi hermano, a mi hermana, Señor, de tal manera que el arca pueda ser trasladado a su casa, que crezca el temor de Dios en cada uno de nosotros, sabiendo que si la guía viene de tu parte, viene de tu maravillosa palabra, no hay error allí y la bendición ya se está desatando. Por lo tanto, te damos gracias por tu maravillosa instrucción y porque sabemos que tú eres quien te ocupas de nosotros, porque nos amas. Ese amor, Padre Santo, no lo podemos entender con nuestra mente. Es un amor que, Señor amado, es inmenso. Tu vida, hasta la última gota de tu sangre diste por todos nosotros. ¿Cómo poder comprender esa actitud de amor, Señor? ¿Cómo poder comprender ese sacrificio divino? Es por la fe. Es por la fe que en una noche como esta, Señor, abrimos nuestro corazón a tu palabra y la dejamos ingresar allí para que sea atesorada en él, para poder meditar sobre ella de día y de noche y poder dejarnos guiar en este camino glorioso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.